Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Ahora con el tema de la pandemia, que las cosas están cambiando un poco, así que ojalá como se cuiden. Es lo principal, el llamado que nosotros hacemos como ODECU. Bueno, eso para abrir. Y queríamos comentarles que estamos retomando la actividad en esta situación un poco de incertidumbre con respecto a nuestro podcast, el podcast de ODECU, y los temas que veníamos conversando últimamente que eran respecto a la nueva constitución. Primero hablamos mucho del plebiscito, de los resultados que podían darse. Bueno, ahora se va a escribir un nuevo documento y cómo en ese nuevo documento, en esta nueva Carta Magna, irían los derechos de los consumidores, cómo estarían escritos ahí, qué rol podrían tener, qué importancia, qué diferencias podrían darse. Y para eso, en este capítulo del podcast, vamos a conversar con el diputado Giorgio Jackson. Tenemos un invitado de lujo para conversar con este tema. Siempre en ODECU tratamos de tener gente de la contingencia que está ahí para poder reflexionar y conversar con nosotros. Así que, bueno, comencemos. Primero, Giorgio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación y seguro que aquí no solo voy a venir a aportar algunas reflexiones, sino que a aprender, porque veo aquí tremendos exponentes en materia de defensa de los consumidores. Muchas gracias, Giorgio. Bueno, obviamente también tenemos nuestros panelistas estables. Estefan Arenas, presidente de ODECU. Hola, Estefan. Hola, ¿qué tal, Carlos? Hola. Y José Roa, director del CERNAC y asesor jurídico de ODECU. Hola, José, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Qué bueno, que están todos bien. Estefan, te doy el pase para que comencemos la conversación. Bueno, tal como habíamos dicho en el preámbulo, muchas gracias, Giorgio, por estar en este podcast y que para nosotros es muy importante la opinión de algunos abogados, algunos actores políticos como tú, pero a nosotros básicamente, como se dijo en la introducción, nos interesa el tema del consumidor y su relación con la nueva Constitución. Entonces, hemos hecho un relevo en Argentina, con un podcast en Argentina, con Ecuador, con los amigos también del Perú, eh, porque ellos tienen los derechos consumidores en la Constitución. Entonces, el punto es, a partir de la experiencia que uno tiene, no solamente como diputado, sino que como consumidor, ¿cómo te parece hoy día que están resguardados los derechos de los consumidores en Chile y cómo esto cambiaría si es que tuviera un rango constitucional? Bueno, lo primero es que creo que vale la pena recordar, obviamente ustedes lo saben muy bien, pero para quienes nos puedan estar mirando, que el año 2018, el comienzo del año 2018, fue un fallo del Tribunal Constitucional el que dio una interpretación muy antojadiza, sui generis, y la verdad es bastante contraria a los derechos de los consumidores, que fue cuando le quitó ciertas atribuciones sancionatorias al CERNAC, en el marco de la reforma del CERNAC. Y por lo tanto, uno que podría pensar que en cualquier país del mundo la interpretación, y dadas los distintos cuerpos que existían, instituciones que existían en Chile, de superintendencias u otras instituciones que podían cursar estas sanciones, en este caso se iba a lograr, pero insisto, dado que el Tribunal Constitucional ha jugado un rol más bien político de tercera cámara en nuestro país, es que hoy día podemos tener mucho menos resguardados los derechos de las y los consumidores, y en ese sentido la nueva Constitución creo que es una oportunidad irreemplazable para, no solo en el caso específico de los consumidores, que se puede, por cierto, destacar y dejar establecido, pero al menos que no existan trabas antidemocráticas a las resoluciones que los congresos puedan realizar. Y eso permite pensar en un abanico mucho más grande de reformas que puedan mejorar la calidad de vida de las personas sin que exista un ente, en este caso el Tribunal Constitucional, que pueda quitarle esas facultades. Entonces, yo creo que lo primero que sale a colación cuando uno piensa en derechos del consumidor y nueva Constitución es el episodio del 2018, cuando el Tribunal Constitucional le quita esas atribuciones y por lo tanto muchas personas quedan completamente en la indefensión, porque eso ha pasado, me llegan muchos casos a la Diputación en las que personas dicen qué es lo que puedo hacer, y el costoso y tedioso camino de la judicialización, por supuesto que es algo que no debiese ser la única
herramienta que tienen hoy día las y los consumidores, y eso debiese, de alguna manera, no me imagino, no estoy pensando en la redacción exacta y precisa, pero debiese haber al menos un párrafo que permita hacer ese contrapeso al poder económico que muchas veces toma como residuos, ¿no? como costos marginales, todo aquello que signifique los derechos de los consumidores, porque dicen, bueno, son poquitos los que alegan, y por lo tanto gano más abusando, ¿no? Ahí hay otro ejemplo, el ejemplo de las ISAPRES, que mezcla también la idea de consumidor con la idea del derecho a la salud, pero claro, pues les resulta más rentable aumentar los planes, porque saben que va a haber un porcentaje, que aunque pierdan el 100% de las causas, les sale más barato pagar esas causas y retrotraer esas alzas de tarifa cuando el grueso de la población no hace ningún tipo de reclamo. Esos son el tipo de cosas que yo creo que debiesen pasar de manera espontánea y así quitarle poder al sector económico que hoy día se las lleva gratis. José Roa, por favor. Sí, es muy interesante lo que plantea Giorgio a propósito de cuando el costo de reclamar es mayor al beneficio del reclamo. La mayoría somos Sanchos, no Quijotes, que en esas condiciones no reclamamos, y efectivamente ahí hay incentivos para la trampa masiva, para la infección masiva. Giorgio, en la misma línea, una pregunta, porque de alguna manera la Constitución, en el caso del proyecto pro consumidor, se transformó en un obstáculo para el despliegue de la democracia, ¿cierto? Uh-huh. El Congreso deliberó democráticamente una solución en materia de protección al consumidor, que de hecho seguía los estándares más tradicionales del Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional cambió su doctrina tradicional y estableció una nueva, y se transformó en un verdadero obstáculo a la deliberación democrática. En materia de regulación económica o en general, dependiendo como de tus intereses, pero ¿qué espacios ves tú para que esta nueva Constitución restablezca, en el fondo, espacios de deliberación, no solo de representación, a propósito de tanto de la discusión de la nueva Constitución, pensando que claro, estamos en un espacio de una asociación de consumidores que trata, ¿cierto?, desde su rol de participar de la discusión pública. Claro, o sea, eso es súper importante porque si bien no toca exclusivamente el ámbito de los consumidores, es un ámbito que también a quienes están asociados como consumidores y cualquier grupo de la sociedad civil que tenga una manifestación, y en este caso tan amplia como la de quienes consumen, que básicamente es un rol que toda la población adquiere en algunos de los minutos de su día o del año, que tenemos que consumir distintos productos, y por lo tanto esos derechos al final se transforman en prácticamente toda la población. Es la posibilidad de que tengamos mayor densidad democrática o mayor capilaridad democrática. Y eso supone no solo un cuerpo que es quien goza del exclusivo derecho de presentar mociones a discutir, o los tiempos, o incluso como algunas indicaciones, sino que esto se empieza a poner un poquito más denso, en el que pueden haber espacios que con ciertos requisitos, iniciativas populares de ley, o promociones populares de ley para ponerle urgencia, o se le pone prioridad popular, no sé, pero que permita que la sociedad civil organizada pueda no solo participar formalmente cada 4 años, o los años que sea que hay elecciones periódicas, sino que también en el intertanto, en el entremedio. Yo creo que eso es súper importante, porque si no se genera una frustración que se acumula, se genera una frustración en la que las personas, más allá incluso de las diferencias que pueden haber respecto a lo que hacen los representantes, se genera una sensación de poca legitimidad de los procesos. Y por lo tanto, porque hoy día hay muchas más personas y más rapidez de detectar los problemas por la sociedad civil que por los parlamentarios, eso es algo natural, ¿no? Las personas que viven diariamente los conflictos saben mejor y de manera más rápida y oportuna qué cosas se podrían cambiar. No digo que tengan siempre la mejor solución, pero al menos el diagnóstico sin duda, y nadie podría negar que se da de manera mucho más rápida y expedita a nivel local, y que por otro lado puedan también tener agencia,
hoy día muchas veces no es que se desprecien, pero son instancias casi consideradas como folclóricas más que de agencia política. Como si hay que juntarse con tal grupo porque es una tradición y porque si que no nos juntamos puede que, no sé, se enojen, pero una cuestión muy, muy folclórica, la verdad. Y no en términos de relaciones de agencia política, es decir, de que son un actor que tiene poder y si es que no encontramos una forma razonable, institucional, canalizada de administrar y de resolver esas tensiones, voy a perder poder, yo como representante o yo como institución del gobierno. Voy a entrar en un problema. Y eso hay otras sociedades que lo tienen mucho más resuelto. Cuando hay sociedades que tienen sindicatos fuertes, los sindicatos tienen agencia política. Cuando hay, no sé, gobiernos descentralizados, los gobernadores y gobernadoras o los gobiernos locales tienen agencia política. Y por lo tanto pasan a ser una autoridad de la cual quien ostenta más poder, poder nacional o poder legislativo, tiene que echar oreja, obligadamente. Y la ciudadanía organizada hoy día no tiene agencia política, la verdad. Tiene derecho a voto, pero como en tal organizaciones hay muy, muy poca agencia política y por lo tanto cualquier conversación que habilite procesos de discusión, no solo una vez que esté la nueva constitución, sino que durante el proceso de la constitución, ya para que no sean solo las 155 personas, muy diversas, hombres, mujeres, pueblo originario, esperemos que con un conjunto independiente que entre con fuerza, pero ¿y qué pasa con las otras 15 o 16 millones de personas que podrían estar en edad de deliberar? La verdad es que se van a quedar fuera, fuera formalmente. Y la pregunta es cómo el reglamento también incorpora mecanismos bajo los cuales las comunidades organizadas, los cabildos, juntas de vecinos, etcétera, puedan quizás no votar propiamente tal, porque la convención constitucional que tenemos es una convención donde se delega el poder, es poder representativo, pero sí al menos que fuerza a que aquellas personas que son electas tengan que estar en contacto permanente por canales formales con la población. Entonces yo me imagino que tanto para los derechos de los consumidores como para un montón de otras agendas, eso que pregunta o que plantea Pepe, José, es súper importante. Bueno, tú mencionaste folclórico, eso me parece un buen término, porque en definitiva estamos hablando de los enormes déficits de participación ciudadana que tenemos nosotros en Chile, y a nosotros nos ha tocado estar en múltiples consejos consultivos que, tal como tú lo retrataste, pasa a ser un tema folclórico y pasa a ser un tema, en definitiva, de que el Estado tiene que cumplir por la ley de participación ciudadana. Entonces hay una formalidad. Una rutina. Una rutina, dicen, tenemos que hacer 4, hacen 4, listo, y se acabó. Exacto. Pero no hay nada más. Entonces, ese es un gran tema, fíjate. Lo otro que está relacionado un poco, mira, nosotros estamos aquí, bueno, Pepe lo conoce, estuve en el CERNAC tantos años, y luego nosotros como DECU existimos del año 2000, así profesionalmente, el año 2005 más o menos. Entonces hemos visto todos los avatares de la ley, mencionaste ahora el reciente bochorno esto en el Tribunal Constitucional, y hemos visto que de cualquier manera se ha ido un poquito avanzando demasiado lentamente hacia una mejor protección. Sin embargo, los déficits están evidentes y los podemos mencionar después. Incluso nos gustaría preguntarte más adelante todo lo que es tu indicación por el tema de los seguros. Sin embargo, a mí me gustaría conversar a propósito de esta línea de tiempo, ¿cómo ves tú el tema de las personas en relación con el Estado? ¿Quién nos defiende de los abusos del Estado? Es decir, nosotros hemos visto en general todas las cosas que ha pasado, que el registro civil, que la gente esta de operadores de aeropuertos, y suma y sigue. Es decir, nosotros no tenemos aquí lo que llaman algunos un ombudsman, un defensor del ciudadano, en términos concretos, y también hay un tema más o menos folclórico en la Defensoría del Ciudadano que existe, porque no la conoce nadie. Es decir, ¿cómo nosotros podemos fortalecer dentro del marco de la nueva Constitución la defensa de las personas frente al abuso del Estado? ¿Qué piensas tú de eso?
tocas varios temas, pero para ir en términos como de institucionales, cuando se habla del ombudsman o del defensor del pueblo, yo estoy completamente de acuerdo que es una figura en la que se debería avanzar y sacar las mejores prácticas de otros países en los cuales existe esta representación de una figura que puede, como que está velando por los distintos abusos que está teniendo por parte principalmente del Estado. Y en ese sentido, yo creo que la nueva Constitución también es una oportunidad para la modernización del Estado, en un sentido importante de, no sé, pues hay un montón de cosas, tú lo decías, de los servicios públicos, donde a veces no te responden, donde a veces hay plazos, donde a veces hay precios que no se justifican, donde te piden papeles, que es algo que el gobierno, al menos en este gobierno, en su discurso, lo tenía muy integrado, esto de que es inaceptable que el Estado te pida 2 veces papeles que ya tienen, cosa que yo estoy de acuerdo. Entonces hay un montón de burocracias que las tecnologías y las arquitecturas de sistema hoy día permiten repensar cómo debiese funcionar el Estado. Va a ser algo lento, pero al menos el mandato constitucional debiese estar orientado hacia allá. Y yo creo que debiese haber alguna forma, obviamente no tan taxativa porque los procesos demoran, pero que permita que el Estado se vaya poniendo al día en términos de eficiencia, ¿no? Y de cuáles son las burocracias que se necesitan, porque siempre se van a necesitar algún tipo de burocracia para dar fe a la población de lo que estás haciendo, pero hay otras burocracias que parecieran estar totalmente obsoletas y que hoy día no se justifican. Y por otro lado, el cómo se entiende por parte de los y por lo tanto, ahí lo que uno debería poner en términos constitucionales como un principio quizás es, no sé si en catálogo de derecho, o no sé si es que en el rol del Estado, en alguna de las partes como el rol del gobierno, pero garantías constitucionales respecto al uso de la información personal y los trámites con el sector público. Ahí no soy el más experto, pero quizás entre esta misma organización, con otras organizaciones se pueda llegar a una fórmula para pensar en cómo en su faceta consumidora con el Estado, porque la ciudadanía tiene múltiples formas de expresarse, uno es consumidor en el sector privado, pero de alguna forma cuando uno interactúa con los servicios públicos es algo bastante parecido a lo del consumidor. Si bien no es una empresa privada, uno cuando va y recurre a algún sector público, hay algunas cosas que son derechos, pero hay otras cosas que son más bien servicios. Tú mismo lo decías, cuando uno va a sacar un pasaporte, eso se parece más bien a un trámite que uno hace en un banco, más que a la garantía de derecho que sería la educación o la salud, ¿no? Y por lo tanto la pregunta es cómo se establecen ciertas garantías de proceso y garantías de resultado para que se ocupen bien tus datos. En el fondo ese es un tema que se viene bien fuerte respecto al uso de los datos personales y la privacidad, y por otro lado que te puedan y te permitan como quitarte menos tiempo, pues si al final la cantidad de trámites que uno hace al final es tiempo, y el tiempo en el sector privado se paga con plata cuando tú trabajas, pero si no, la idea es hacer que el menos tiempo posible, o el menos tiempo deseable, el Estado lo termine como desperdiciando de alguna manera el tiempo de los ciudadanos en trámites que podrían ser completamente automatizados y gratuitos, ¿no? Y en ese sentido tiene que haber un balance entre la privacidad de los datos, la burocracia, la detección de estos problemas a través de un ombudsman y una solución lo más eficiente posible. Es una bonita oportunidad, creo, porque el resto de los países cuando están en inercia, o sea, como que van en un momento donde es muy difícil romper esa inercia. Y creo que el proceso constituyente te da la oportunidad de fijar una meta y después habrá una transición, pero al menos que quede bien establecido cuál es ese objetivo. Perfecto. Yo dejo a Pepe Roa con el tema de los seguros, de No, la antes, indicación del diputado. antes de la conocida en los medios indicación Jackson, una pregunta previa, es que, porque es interesante este tema como la tensión entre derecho económico, social y cultural y protección al consumidor. A propósito del derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, a una vida digna. Muchos de esos temas hoy se resuelven vía consumo, ¿cierto? Pero también hay una discusión sobre cuál es el piso civilizatorio, el estándar de dignidad que puede asegurar un Estado. Y probablemente cuando uno ha escuchado estas discusiones en torno a esto,
algunos son, claro, más cercanos al derecho económico, social y cultural y a la garantización por parte del Estado, y otros más cercanos a las soluciones vía, comillas, consumidores. Y dentro de ese mundo, de los que están por las garantías, algunos están simplemente por el establecimiento como de la etiqueta del derecho, y otros por el establecimiento de una garantía que sea justiciable, operacional. En ese... ¿A través de recursos de protección te refieres tú? O sea, en una nueva constitución, digamos, el recurso de protección como una herramienta frente a la inactividad del Estado, pero probablemente estableciendo deberes del Estado bastante concretos, a propósito, en fondo, de mínimo civilizatorio. En ese como encuadre complejo, digamos, ¿cuál es tu aproximación de hacia dónde debiera ir una constitución, digamos, que amalgame esta mezcla entre derechos económicos, derecho al consumidor, garantía, por cierto, con la regla de los 2/3, digamos, que eso impone una cierta complejidad? Sí. Sí, lo primero es que creo que subyace a la conversación, o sea, a la conversación que propone el debate sobre el Estado subsidiario. ¿Y por qué? Porque cuando tú tienes un Estado subsidiario y al final el Estado no se intromete hasta que no hayan fallado los privados, de alguna manera, ¿no? Entra subsidiariamente. Cuando tú estableces que la mayoría de los servicios y los derechos que estableces en la Constitución los pueden entregar los privados indistintamente, y que el Estado solo va a entrar en el caso que haya una necesidad, fijas una relación de derechos entre ciudadanía y privados. Y eso es bien complejo porque lo establece en una relación mercantil y por lo tanto mucho más parecida al derecho del consumidor que a la protección de las garantías constitucionales que tenga alguien como de sus derechos. Entonces, no es menor el debate sobre el Estado subsidiario para la pregunta que hace, o al menos como entendí la pregunta, respecto a esta faceta ciudadanía consumidora, ciudadanía que exige derechos en el marco de los derechos sociales, económicos y culturales. Entonces creo que va a ser un buen momento para definir cuáles son aquellas cosas donde permitimos que esté el Estado, o sea, donde permitimos que esté el mercado, y cuáles son áreas en las que no sé si excluimos explícitamente el mercado o lo fijamos de unas reglas completamente distintas, ¿no? Donde se somete a lo público, donde lo público es lo que predomina. Un poco en la línea de el libro del otro modelo, donde fijan el dominio de lo público, ¿no? Donde se fija como un espacio en el que las reglas las define lo público y no a diferencia del derecho civil, el derecho privado, donde opera todo lo que no diga la ley, o sea, todo lo que no expresamente excluye la ley. Y en ese sentido, para mí es fundamental que el tema de la educación, la salud y la vivienda sean aspectos que queden fuera del marco completamente del mercado. ¿Y por qué? La salud y la educación yo creo que ya son casi consenso. Las pensiones, el ámbito de mercado no refiere a una relación cliente-consumidor, aunque sí ahora con todo esto de que el cliente puede mover sus fondos, se evalúa un poco de esa manera, ¿no? Y en ese sentido le agregaría también, pero creo que el problema es más de la estructura de cómo se piensan las pensiones, más que un problema de cómo esto se traduce en garantías o no como del consumidor. Pero en materia de vivienda, que puede ser un poco más polémico, yo diría que así como el suelo y el Estado tiene la potestad para fijar uso de suelo, ¿no? Tú podrías en un terreno decir aquí no se puede construir una casa y por lo tanto te limita tu derecho de propiedad porque no puedes hacer lo que quieras con la cosa, que en este caso es tu tierra. Yo creo que el desarrollo inmobiliario de los últimos 40 años y de construcción de vivienda nos permite darnos cuenta que es un sistema endógeno en el que la construcción de viviendas sociales depende de la actividad del privado y cómo éste especula, y por lo tanto al Estado le resulta súper inconveniente, casi imposible hoy día construir viviendas cercanas al centro de Santiago o de las ciudades grandes, porque son prohibitivos los precios, y por lo tanto es como algo iterativo, medio cíclico,
donde la variable para construir viviendas sociales depende del mercado. Y por lo tanto, garantizar un derecho social, como puede ser la vivienda, o como podría ser garantizado por la Constitución, depende de cómo las otras personas, los privados, ejercen su derecho respecto a la tierra, a la propiedad de la tierra. Y por lo tanto creo que ahí va a haber una discusión bien grande. Dudo que hayan 2/3 para algo muy radical, pero sí creo que no van a haber 2/3 para lo radical que se entiende hoy el derecho de propiedad en nuestro país. Y por lo tanto yo tengo esperanza de que la versión en la que se establezca la función social de la propiedad sea menos neoliberal de lo que hoy día existe, y por lo tanto permita regulaciones, leyes, respecto a un mercado de suelo, respecto a un montón de otras cosas, que hagan de aquellos derechos que el Estado pretende garantizar algo realizable y no solo algo meramente declarativo. Entonces, yo esperaría, no sé si respondo un poco tu pregunta, pero que hagamos la separación de cuáles son aquellos lugares en los que, ok, en la zapatilla el Estado no se va a meter, ¿no? No importa, la zapatilla es el mejor postor y ahí va a operar el mercado, claro, con algunas reglas, sueldo mínimo, medioambientales, en materia de importación, qué sé yo, habrán algunas cosas, ¿no? Pero básicamente lo que va a operar es el mercado, ¿no? Y ahí es donde debiese entrar con fuerza los derechos del consumidor, allí donde opera el mercado más puramente. Pero en aquellas cosas, o un televisor, no sé, estoy pensando cualquier cosa que definamos que va a estar en el ámbito del mercado, pero en aquellas cosas donde decimos que no queremos que opere libremente el mercado, sino que queremos que opere algo distinto, algo más orientado a lo público, es donde yo diría que ojalá no estén las leyes del derecho del consumidor, sino que se entienda que ahí estamos ejerciendo otra cosa. Y por lo tanto que ahí no se meta el CERNAC o que cual sea la instancia que lo reemplace, sino que ahí entre el ombudsman, ahí entre la superintendencia, ahí entren los recursos de protección o cualquier otra agencia que venga a garantizar eso. Sí, es interesante, o sea, bueno, ojalá que tengamos en 9 meses más 3 tiempo para poder discutir a profundidad este tipo de cosas que son fundamentales. Ahora, la hoja en blanco yo creo que nos va a ayudar mucho independiente del resultado en la medida que se arribe a algún texto constitucional y se apruebe en el plebiscito de salida, va a revitalizar la democracia, va a hacer que la democracia Exacto. sea significativa, valga, porque lo que no se discute en la Constitución se discutirá en el Congreso y el gobierno turno podrá empujarlo, y los que quieran Sin las hacer amarras cosas, constitucionales. claro, o sea, de hecho alguien podría tener una política de suelo como un programa gubernamental y se podrá aprobar 4, 5, 6 años, lo que se defina, y si funciona, bueno, repite, y si no funciona, bueno, el gobierno siguiente tendrá la oportunidad de jugársela por una propuesta que pueda ser así de significativa. Entre paréntesis, países bastante serios tienen políticas de suelo, por lo tanto no debería ser Sí. nada tan extravagante, pero claro, en nuestra burbuja chilensis, el mundo de lo posible es siempre limitado. Y en esa línea, Giorgio, la indicación Jackson, a propósito de la burbuja, cuéntanos qué es lo que ha pasado en esa discusión. A mí me gustaría saber, incluso más bien, antes de la indicación mismo, es qué te motivó a ti participar de esta discusión, hacer una indicación, cuál es el problema que tú ves detrás de esto que te motivó a intervenir de una cierta manera. A ver, el problema al que nos enfrentamos fue, primero, el nivel de endeudamiento que había en el país, ¿no? Cuando en 2017 sale no me acuerdo si la lideraron en el 2018, pero la encuesta del 2017 del Banco Central respecto a la encuesta financiera de hogares. Es bien dramático cómo se compone la deuda. No es solo cuán endeudadas están las familias chilenas, sino cómo se compone esa deuda por quintiles de ingreso y cuán tóxica es esa deuda, ¿no? La deuda del decil más rico es una deuda en general de inversión, es una deuda barata, es una deuda en súper buenos términos. Una deuda son hipotecarios y generalmente hipotecarios en segundas viviendas o terceras viviendas, y por lo tanto es una deuda que para las personas es una oportunidad de negocio. O sea, las personas que están en esa deuda lo hacen porque quieren ganar plata, no porque están en apuro. Entonces es una deuda sana, digámoslo en esos términos.
Y mientras vas bajando de decil, tú te vas dando cuenta que está ya la deuda estudiantil, que es una deuda que ahora, producto de un montón de legislaciones, es un poquito más llevable de lo que era antes, pero que aún así tú dirías, no es algo por lo que la gente debería endeudarse, y es un hándicap para todas aquellas personas que no tuvieron los ingresos para no tener que estar endeudados y partir con ese hándicap al momento de su vida laboral. Y al mismo tiempo te vas dando cuenta que esa clase profesional endeudada, además se tiene que endeudar porque los salarios no son tan buenos, no eran los que esperaban cuando fueron a las ferias universitarias, cuando estaban en cuarto medio, si es que las tuvieron, y por lo tanto se dan cuenta que su expectativa de ingreso no les da para la calidad de vida a la que aspiraron, no les da para hacerse cargo no solo de su crédito, sino que de las familias que están formando, y por lo tanto, para cumplir esas expectativas de satisfacción de vida básica, que no es muy extravagante, no es muy lujosa, sino que es algo básico, recurren a la deuda. Y empiezan a tomar deuda para la primera vivienda, para una pyme, para un montón de cuestiones, y esas deudas, en función del riesgo, van generando cada vez más toxicidad. Toxicidad en la tasa de interés, toxicidad en un montón de cuestiones. Y para qué decir los sectores ya medios bajos, los estratos económicos populares, los que aún aceptan y están en el margen de la tasa máxima convencional, están en condiciones terribles. O sea, las condiciones que no están en los bancos, sino que están en las casas de retail, son condiciones mucho más aberrantes, que hacen recordar un poco el cómo explotó la crisis subprime, ¿no? Como estos créditos que se dan, en este caso no con viviendas, pero créditos que les dan a personas que no tienen cómo acreditar ingresos, y que alguien podría decir, bueno, sin eso no se habrían podido comprar la comida del mes. Y uno dice, es a través de la deuda como la gente debiese como comprarse la comida del mes. Viendo ese escenario, dijimos ya, metámonos a los bancos. ¿Qué es lo que está pasando con la deuda? Y nos dimos cuenta que habían en los contratos cláusulas que consideramos reabusivas. Nos pusimos a ver experiencia comparada y nos dimos cuenta que había un enfoque más o menos nuevo en la Unión Europea, en particular en la ley española, en la que muchos de los gastos que están asociados a la, no sé, gastos extrajudiciales, gastos de cobranza y un montón de gastos, el gasto, por ejemplo, cuando tú inscribes una hipoteca y un montón de cosas, ellos entendieron, en España dijeron, oye, este gasto es para, ambas partes se ven beneficiadas de este gasto. En el fondo se empezó a cuestionar la idea de por qué ese gasto no está incorporado en la tasa de interés y por qué al no excluirse se esconde y por lo tanto se hace menos competitiva la tasa de interés. La agencia era menos transparente en el fondo. ¿Cuánto te costaba el préstamo del capital? Porque el préstamo del capital, que es el negocio del banco, o debiese ser el negocio del banco, debiese reflejar todos los riesgos que supone para un banco ese préstamo. Sin embargo, acá, como hay una tasa máxima convencional, te fijan la tasa máxima convencional y adicionalmente, como si es que no fuera parte de ese riesgo, te incorporan todos los gastos asociados a un crédito fallido. Es decir, un crédito que no resulta, no se paga con la tasa, sino que se paga con todos estos gastos extra. Y esa cuestión a nosotros nos pareció re injusta y dijimos, tenemos que ver una forma en que todo se traspase la tasa, que sea una forma transparente de ver cuánto te cuesta el capital. Y en esa investigación nos dimos cuenta de todo el tema de los seguros, que para nosotros nos parece bien escandaloso, porque los seguros no están obligatoriamente regulados por ley, en el sentido de que tú cuando sacas un hipotecario tienes que sacar un seguro de gravamen, tienes que sacar un seguro de incendio, y eso no es, o sea, es obligatorio no porque la ley lo mandate, sino que porque fue una decisión del ente fiscalizador, en este caso de la OICMF, en ese entonces Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Y como fue una decisión de ellos, la pregunta de un día para otro, tú tuviste que empezar a contratar seguros. ¿Ya? Día 1 no se cobran seguros, día 2 se empezaron a cobrar seguros. Y le cobraron 100% los seguros a los clientes. Y la pregunta fue, ¿te impusieron la obligación de contratar un seguro? Que sin duda le conviene al cliente o a sus herederos, y uno podrá decir, tiene conveniencias para el cliente, sin duda. Pero al banco también le conviene. Y no solo por ahorrarse el tiempo de todos estos gastos de cobranza, que dicho sea de paso existen, y te los cobran además, sino porque al reducir el riesgo con los seguros, se reducen las tasas. Y al reducir las tasas, aumenta la cartera de clientes que tú puedes tener.
Entonces tú, al incorporar los seguros obligatorios, aumentas la cantidad de clientes que tienen los bancos, porque más personas van a poder acceder a un crédito, porque hay un seguro que solventa en el caso que no se acceda. Y esa cuestión nos hizo pensar y nos hizo decir, bueno, pero entonces con esta movida de los seguros obligatorios, quien gana, si es que miráis en términos como completos, es la banca, porque incorporó nuevos clientes riesgosos a los que le está cobrando tasas muy altas, a que antes no le podía cobrar porque su riesgo los dejaba fuera de la tasa máxima convencional. Y al mismo tiempo les estás entregando le estás cargando el costo a ellos. Entonces fue una situación de win-win para los bancos, y para los clientes, nada, están pagando el costo de un seguro, nada se lo están regalando. Entonces, hay una simetría en cómo desde la agencia política se instaló esta política en el momento cero, que nosotros creemos que es momento de traspasar a la tasa, y que todo tenga que transparentarse en la tasa. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es, si es que hoy día el seguro beneficia a ambas partes, entonces ambas partes que lo paguen por la mitad. Y si es que lo pagan por la mitad, los bancos tienen una decisión que tomar, o bajan sus onerosas utilidades que hoy día tienen, o lo traspasan al precio. Y esa es la primera decisión política que nadie ha querido como puntualizar, porque no es que sea automático el traspaso de la tasa, es una decisión del banco, es una decisión financiera, y por lo tanto ellos deciden traspasártelo a la tasa. La pregunta es cuánto de la tasa te van a traspasar, y eso ha sido todo nuestro punto. Nosotros creemos que no se va a traspasar el 100% de la tasa, porque los bancos debiesen querer competir por cuál te traspasa menos de ese valor a la tasa una vez que se transparente. Y ahí es donde creemos que hay una ganancia social en esa competencia que debiese generarse entre los bancos. Y yo creo que por eso es fundamentalmente que los bancos no quieren que esto se transparente en la tasa, porque a la larga lo que significa, en la práctica, es como una especie de reducción de la tasa máxima convencional. Y lo que le molesta al banco es que eso haga que se pierda un porcentaje de personas que se están endeudando, lo que abre la pregunta, y aquí cierro, de por qué estamos como deseando que ese porcentaje de la población, que es cierto, sin deuda bancaria, se irían quizás a prestamistas, que es algo mucho peor, o quizás se movilicen y exijan mayores derechos para no tener que endeudarse, ¿no? Quizás ese problema genere otro tipo de solución que no sea estar permanentemente esclavizado a la deuda. Y nosotros apostamos más bien porque esa visibilización del problema de quienes no van a poder acceder a la deuda nos obligue a encontrar una solución distinta que se la entreguen a prestamistas que tienen sicarios, ¿no? Porque nadie quiere que pase eso. Pero probablemente, si es que esas personas no acceden a crédito, nos vamos a dar cuenta que hay un montón de gente que hoy día vive gracias a la deuda y que no debería hacerlo a través de eso, y va a gatillar las reformas que sean necesarias. Me alargué un poco. No, está bien, es interesante porque lo que tú nos cuentas es algo que uno podía leer entre líneas de esta polémica, que es que el problema no es la indicación, o sea, al menos la declaración de ustedes del problema no es la indicación. El problema es un fenómeno bastante más generalizado que tiene que ver, por un lado, con el sobreendeudamiento y por otro lado, con la falta de transparencia y por lo tanto competencia del mercado financiero, y evidentemente el tema social que hay detrás sobre vivir con crédito, ¿cierto? Entonces el problema no es el seguro ni quien lo paga, el problema es bastante más profundo que ese. Y en ese marco, Giorgio, ustedes tienen pensado, porque dado que el problema no se agota en la indicación, ¿ustedes tienen pensado una intervención más allá de la sola indicación o las indicaciones polémicas? Sí, las indicaciones las sacamos de un proyecto que armamos de manera bien transversal con diputados de Chile Vamos, que es un proyecto que se llama Deuda Maldita. Entonces uno se mete a la página www.deudamaldita y encuentra el proyecto, encuentra como las distintas cosas que queremos hacer. Y en verdad yo les conté solo sobre 2 o 3 indicaciones, pero hay muchas más que componen el proyecto de ley y que quizás no alcanzaría el tiempo ahora para poder explicárselas todas, pero que son bien interesantes. Hay una que me gusta mucho, que es la del sistema de amortización de la deuda. Hoy día el sistema de amortización se ocupa del sistema de amortización francés. Nadie quizás conoce lo que significa, yo no sabía lo que significaba el sistema de amortización francés, pero cuando uno tiene un crédito,
te dan, no sé, 100 cuotas de el mismo monto, en UF generalmente, pero que te dan una cuota fija, ¿no? Una cuota fija en UF, eso pasa siempre, ¿no? Y te lo ponen fijo. Pero el tema es que la evolución de la deuda, cuando en uno de los papeles que te pasan en el banco, aparece que en la primera cuota el 80% es capital y el 20% es interés. Y tú habías pactado una tasa de interés, no sé, del 8% o del 7%. Entonces, ¿pero cómo? ¿20%? Sí, porque el primero es 20, después es 19, después es 18, después es 17, y así termina hasta que llega un momento donde pagas solo capital y ya no pagas interés. Ese es el sistema de amortización francés. Y lo que pasa es que si es que pagas todas las cuotas, da lo mismo, no hay ninguna diferencia en lo que voy a decir ahora, pero si es que ocurre cualquier evento en la mitad de estas cuotas que estás pagando, por ejemplo, prepago, cuando cuando caes en mora, o cuando haces una repactación, que en la práctica es un prepago, solo que te crean un nuevo crédito, ¿no? Y prepagas el anterior. Lo que ocurre en esos casos es que todo el interés que pagaste hacia atrás de ese momento, no te lo consideran como un sobreinterés que te lo tengan que descontar del capital que te queda. En el fondo, te prestaron plata durante esos meses mucho más cara de la que pactaste, porque pagaste intereses en promedio mucho más alto que tu tasa. Como les decía antes, si yo pacté a 7% y el primer mes me cobran el 20% de lo que pagué, después el 19, después 18, después 17, después 16, y ahí yo corto y digo quiero repactar, para atrás pagué una tasa promedio de interés de, no sé, el 18%. Por esos 4 meses, ¿no? Por el capital de esos 4 meses pagué una tasa de interés mucho más alta que la que decía mi contrato. Y por lo tanto lo que nosotros estamos haciendo es que toda esa sobretasa que yo haya pagado durante esos meses para estos eventos tenga que descontarse del capital futuro y por lo tanto que tú pagues lo que corresponde, ¿no? Lo que decía tu contrato. Y eso en los bancos ha sido, pero están vueltos locos, no logran tolerar que nosotros les cambiemos eso y dicen, no, es que eso va a hacer que cambie de cuota fija a cuota variable. Y yo le digo, no tiene nada que ver con la cuota fija y cuota variable, pero ellos, como estos son temas áridos, son temas complejos, tratan de abusar de su posición asimétrica para que ojalá nada cambie. Y en lo que decías tú, José, de que esto se enmarca en un proyecto más grande, es porque ahora probablemente va a ir una comisión mixta a estas indicaciones, ¿no? Porque están en el Senado, algunas se iban a rechazar, etc. Y vamos a ir con una comisión mixta. Y yo nunca nunca me había tocado legislar algo respecto a los bancos, más allá de cuando estuve metido en la discusión del CAE, nunca vi a los bancos con tanta intensidad en medios de comunicación y también en la comisión atacando casi personalmente, porque efectivamente hay algunas cosas de las indicaciones en las que nos equivocamos en algún detalle, etcétera, pero son cosas perfectamente corregibles, pero se han agarrado de esas cosas para tratar de mostrar como si esto fuese la apocalipsis, y es porque buena parte del modelo de negocios de ellos hoy no pasa por cuánto te cobran por arrendar su plata, ¿ya? Sino que pasa, más bien, no es su plata tampoco, es la plata de los inversores, pero cuánto cobran por el servicio de intermediación entre la gente que deja plata y la gente que la retira, ¿no? Y su intermediación. Sino que pasa principalmente por seguros y por gasto alternativo. O sea, ellos construyen hoy día sus márgenes de utilidad por otros factores que no son solamente el de la renta del capital. Y eso es lo que queremos sacar a colación, eso es lo que queremos que entre a competir. Y que en teoría, cuando hay competencia perfecta, esto se enseña en economía, pero nunca pasa, pero que en teoría, cuando hay competencia perfecta, la renta es cero, porque todos compiten y por lo tanto la ganancia marginal es prácticamente cero, tú cubres toda la de costos, pero no hay prácticamente renta, eso en teoría. Pero acá son unas márgenes increíbles y por lo tanto, en ese sentido, espero que puedan aprobarse. Es de esperar. Nosotros normalmente nos invitan a estas comisiones, así que veremos si podemos entregar nuestra opinión al respecto. Y fíjate que esto nos trae a colación algo que, porque bueno, el tema de endeudamiento es bastante complejo, pero tú lo graficaste así como que la gente tiene que endeudarse para poder vivir, lo cual es correcto. ¿Qué te parece la indicación famosa que hoy día está del diputado Bianchi?
que al final ha tenido varias vueltas y ha vuelto hoy día, se ha repuesto, y tenemos hoy día una controversia al respecto. ¿Ah? ¿Cuál de A todas? propósito, ¿Cuál es la indicación, ¿cuál Bianchi? de todas? No, no, se refiere al tema de el uso de la tarjeta para poder acceder a determinados productos en oferta. ¿Mm? ¿No la conoce? La prohibición. La Claro, prohibición o de sea, la promociones, prohibición, al revés. Estoy prohibición de absolutamente de promociones acuerdo. asociadas a un medio de pago propio. O sea, yo iría más allá. Yo diría que no debiese haber ninguna razón por la que te hagan descuento por pasar tu root. En el fondo, no debiese haber ningún descuento para que empecemos a valorar también la información de nuestros datos. No debiese haber ninguna forma de darte un descuento por entregar información que puede ser sensible y que la simetría entre quien te pide la información y tú que la das, que dices que me importa el root, tiene que haber un paternalismo ahí. Siempre se critica el paternalismo, pero hay algunas veces donde uno busca que haya alguien que tiene más información que me proteja, ¿no? De hecho, el derecho laboral se funda en esa tutela, la tutela de la simetría de información entre trabajadores. ¿Por qué no puedo firmar un contrato que tenga 80 horas y que me paguen 100 lucas? No, el Estado te lo prohíbe, porque el Estado te está cuidando. Es una medida paternalista, sin duda, pero necesaria, ya el derecho laboral. Y en este caso yo diría que también aplica. Y aplica que tú no debieses poder, si lo quieres entregar igual, está bien, pero no debieses poder cambiarte el precio para tentarte a entregar información personal que pueda clasificarte como un individuo de perfilarte de mejor manera en términos de mercado y estrujarte toda la plata que tienes por los mecanismos que tienes de persuasión. Así que yo estoy completamente de acuerdo y iría incluso más allá que no pueda asociarse a un root. Yo diría en todo caso, son medidas civilizatorias, más que paternalistas. Es que, no, pero digo, filosóficamente, yo no tengo problema con decir, son paternalistas. Lo son porque yo decido por otros. Le restringo la libertad porque creo que hay un bienestar mayor que se produce al momento de restringírtela. Y hay gente que le tiene miedo a la idea del paternalismo porque se ha caricaturizado mucho, pero en este caso aplica. Como también, no sé, la vacuna obligatoria, ¿es paternalista? Sí, yo lo haría, de todas maneras. Sí, Pero pero respecto, vaya de esa discusión, pero esto tiene que ver con que cuando los privados privatizan las ganancias y las pérdidas son socializadas, Exacto. no es solo un paternalismo, sino que también es un estándar civilizatorio. Lo que estamos diciendo es que no puede Totalmente. haber una parte ancha del embudo para unos pocos y la parte angosta para todos, y que los beneficios de uno sean a costa de todos. Entonces no es Estoy solo, totalmente de diría yo, un acuerdo. paternalismo, sino que yo diría más bien es un estándar civilizatorio de vivir en comunidad y de reglas básicas, bueno, yo creo que existen hasta en todas las familias. Sí, 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 sin duda. Oye, Giorgio, mira, muy interesante la conversa y seguramente que tenemos, no sé, ojalá un par de minutos porque yo no lo he leído completo, pero sí lo he leído hasta la mitad con mucho interés, el Copia o Muerte. ¿Ah? Copia o muerte. Y de ahí hay cosas que son realmente relevantes para el consumidor en términos de lo que son los derechos y la tensión que hay, ¿no es cierto?, entre el derecho de los autores y el acceso al conocimiento. Entonces hay cuestiones que son muy relevantes que yo lo tengo acá cuando tú dices, ustedes dicen con Paula, la tribu que sobrevive es la que sabe hacer el fuego. ¿Ah? Y ahí está el poder del conocimiento, ¿no es cierto? Más allá de todos los ejemplos que ustedes mencionan. Entonces, el desafío de la tecnología es un potencial utópico. Y luego habla de la comunidad, ¿no es cierto? Ocupando la voz sudafricana de Ubuntu, el sentido colectivo de la humanidad. Eso de verdad que daba varias conversas, pero me gustaría que del punto de vista de lo que estamos hablando del consumidor, esa tensión que existe entre la protección de los derechos y digamos, las patentes y todo eso, y luego el acceso al conocimiento, con lo que implica el poder, a propósito, yo ser el fuego y el fuego lo tienen que ocupar todo. No sé si tú puedes desarrollar un par de ideas al respecto.
podría estar hablando un día de esto, porque estuvimos 4 años con Paula investigando para esta publicación, que para nosotros es bien importante, porque cruza materias que hoy día se entienden del consumidor, pero que no tienen por qué caer en esa categoría. Antes, cuando hablábamos de aquellas cosas que caen en el mercado y aquellas cosas que no deberían caer en el mercado, hay algunas de ellas que no deberían, y para mí, con Paula, y seguimos una corriente de pensamiento de otras personas que también lo han planteado así, el conocimiento y los derivados del conocimiento no debiesen, al ser intangibles, ¿ya? A diferencia de este mouse, que no puede ser mío y suyo a la vez, ¿no? A no ser de que nos turnemos para ocuparlo, pero no puede duplicarse. En cambio, esta conversación que estamos teniendo y que queda grabada digitalmente, se transforma en unos y ceros, se transforma en un producto informacional, un producto intangible, un producto que su reproducción tiene un costo marginal cero, ¿ya? Y por lo tanto, es información a la que la única forma que yo tengo de transformarla en mercado es estableciendo leyes que hagan delito el poder replicarla, porque su replicación tiene costo cero. Y esa decisión política de transformar en delito aquello que históricamente ha sido una tradición, como es copiar, no sé, los niños aprenden el lenguaje copiando, todo el mundo aprende todas las cosas probablemente de la vida a través del ejercicio de imitación, de copia, de descubrir, de modificar, de replicar y hacer remix. Y por lo tanto, cuando nosotros decimos que copia o muerte, nos referimos básicamente al tema de los medicamentos, ¿no? Es bien explícito. Y en el libro le dedicamos harto a eso, de cómo el impedir la copia de un producto informacional cuyo costo marginal es bastante bajo, puede ser de centavos de dólar, pero que los productos finales se terminan vendiendo por monopolios que están legalizados a miles de dólares, y hay gente que muere porque no alcanza a estar en la curva de demanda donde pueden pagar, o la curva de demanda que pueden pagar esos precios. Entonces, o copias o mueres. Y en ese contexto también abre una discusión filosófica respecto a la copia, por ejemplo, como forma de cooperación, como entender que lo intangible se llega de manera colectiva, y por lo tanto es muy difícil y muy arbitrario definir los límites de la propiedad en algo intangible, y definir también cómo fiscalizas la no copia, por lo tanto cómo defines cuál va a ser un plagio y cuál no. Entonces se ha montado toda una estructura, ¿ya? Una estructura súper arbitraria de aquellos productos informacionales que sí están sujetos a la protección de estos derechos y cuáles no, con sus distintas diferencias. Al punto en que nosotros nos reímos ahí en alguno de los, y lo tomamos como un poco como broma en alguna de las partes del libro, en las que decimos, ¿por qué una mezcla biológica de elementos de elementos químicos y biológicos para hacer algo comestible, como puede ser una receta de un plato de comida, no es sujeto a la protección de autor? Pero una receta de químicos o biológicos para ser ingeridos para tratamientos médicos, o sea, un tratamiento farmacológico, sí está sujeto en este caso a patente. Y es interesante porque es totalmente arbitrario, ¿ya? O por qué los movimientos de un conjunto de bailarines y bailarinas si está sujeto, y por lo tanto movimientos kinésicos del cuerpo, si están sujetos que sirven para atraer una población y por lo tanto para hacer espectáculo, ¿no? Si están protegidos por, una coreografía puede estar protegida por los derechos de autor, pero no una jugada de un futbolista o de un tenista que sea innovadora. ¿Por qué no? ¿Por qué la chilenita no puede ser algo con derecho de autor? Nadie más la puede hacer, o me tienes que pagar si la quieres hacer. Porque nos parece absurdo, porque el fútbol o el deporte se basa en la competencia, ¿no? Que todos pueden ocupar los recursos que son intangibles y los podamos ocupar con los mejores talentos que podemos tener. Y el arte pareciera que se mueve en otros códigos. Pero es totalmente arbitrario. Y yo empatizo con todas las personas que se dedican al arte, que está muy precario, y con toda la gente que está en el mundo de la ciencia, que también es muy precario, y de la transferencia tecnológica. La pregunta es, ¿cuál es la mejor solución para la población como un todo? Y nuestra conclusión es que el modelo de protección de los intangibles no es un óptimo para nadie, y que hay que encontrar una forma alternativa en la que creadores y creadoras, científicos y científicas estén mejor,
y no los intermediarios que ponen como primera línea, como carne de cañón, a quienes se dedican a crear para defender los intereses del capital, ¿no? que ha encontrado una forma ilimitada de encontrar ganancia y renta a partir de los intangibles. Y básicamente de eso se trata el libro, de cómo los desafíos ambientales, los desafíos, bueno, pandémicos, en este momento no lo poníamos en términos pandémicos, pero sí con otras epidemias que han existido, como el VIH, los desafíos ponen una encrucijada, donde si vamos a defender la propiedad privada de estos intangibles, que insisto, de una forma muy sui generis de entender la propiedad privada, y muy arbitraria, o vamos a defender la vida. Y eso nos exige una definición moral. Y nada, pues, los invito a verlo, a leerlo, está gratuito en la página web. Capturar la imparable ambigüedad del presente. Esa es una frase que yo y de hecho, cuando dentro del tema. Dale. Cuando hablábamos cuando tú hablabas del tema del fuego, cuando hablábamos de que la tribu que logra sobrevivir es la que sabe hacer el fuego, nosotros lo transformamos porque eso lo sacamos de una película, es una típica escena donde la tribu que logra la guerra del fuego, hacer la guerra del fuego, una clásica película. Hoy día el problema es que no gana la tribu que sabe hacer el fuego, sino que hoy día gana la tribu que tiene permiso para hacer uso del conocimiento para hacer el fuego. Porque puede ser que todos nosotros sepamos, pero hay algunas tribus que tienen el permiso para poder hacer el fuego. Y esa es una definición no menor, porque hay una definición política, ya no de tus capacidades y tu conocimiento, sino el permiso o el acceso que tengas para ocupar ese conocimiento que tienes. Y esa cuestión es bien brutal. Bien brutal que es, pero bueno, si le robamos el fuego para darle a los hombres, nos va a pasar lo que a Prometeo. Sin embargo, es un tema muy, muy, muy importante lo que es la brecha, el acceso al conocimiento, a lo que es hoy día el poder que da el conocimiento. Entonces, Giorgio, creo que hemos tenido una conversa muy larga, no te queremos quitar más tiempo, pero podemos tener otra oportunidad. Y te voy a decir que leí que a lo mejor te iba a Inglaterra. Si te vas a Inglaterra, nosotros tenemos una asociación amiga ahí que se llama Wish. Ya, pues. ¿Por qué Wish? No sé todavía si me voy, pero... Sí, pero se dice Wish. Wish, que quiere decir, ¿no es cierto?, cuál, no sé, depende, pero el punto es que ahí tú tienes una organización que tiene un modelo de negocio de vender información. Cuestión controvertida, pero vende información en términos de los test comparativos. Y más allá de que sea Wish o no, es algo que a nosotros nos interesa en términos de poder entregarle a las personas la posibilidad de elegir una información que no esté relacionada con la industria, ni con la política, ni con nada, sino que yo sé que voy a comprar esta aspiradora porque de las 5 es la mejor. Eso es más o menos Wish. Y bueno, excelente. Llegado un momento, te vamos a dar los datos de Wish y que te va. Eso. Ya, todavía no, eso lo voy a decidir como por allí, por el 2022, pero si es que llego a irme, les voy a pedir el dato. Ok, bueno, Carlos, te lo dejo. Sí, no, primero que todo, las gracias a Giorgio, diputado, por la intervención, por la conversación, y de hecho después puedes ver este podcast en www.odecu.cl, también en nuestras plataformas, Spotify, YouTube, pero de verdad, muchas gracias por la invitación y por poder estar con nosotros acá. Ya, muchas gracias, José, Stefan, Carlos, un gusto para mí, y Javier, que está ahí tras bambalinas. Gracias por esto y nada, para lo que necesiten. Vamos a estar siempre disponibles desde mi equipo, y estoy seguro también la gente que trabaja con nosotros, a ver cómo defendemos con fuerza los derechos de los consumidores. Muchas gracias, Giorgio. Muchas gracias por todo. Chao. Chao.